Bienvenidos a su canal que es Irarrucos TV, un canal 100% irapuatense, del cual estamos orgullosos de formar parte. Y bueno, pues con este contenido que va dirigido a todos los amantes del juguete y a todos los coleccionistas, con todo respeto para la zona de aquí de Irapuato y de la parte donde nos lleguen a ver. Créanme que lo hacemos con mucho gusto. Y bueno, pues como les he dicho y les he reiterado en algunas ocasiones, no soy un experto, pero trato de informarles de alguna u otra forma o darles ese tipo de referencia o esa anécdota o la historia de aquellos juguetes que nos hicieron soñar cuando éramos niños y que en este momento pues los que los coleccionamos volvemos a vivir ese pequeño momento de cuando éramos niños. Y bueno, pues para mí es un gusto hoy platicar de uno de los juguetes que marcaron época en los 80s y vamos a hablar nada más y nada menos que de el señor Optimus Prime y los Transformers, que por aquí lo tenemos al señor Optimus Prime. Ajá. Vean nada más la pieza. Esta es la generación 1. Ajá. Nacido ahí en Japón, diseñado en Japón por Takara Toys, directamente desde Japón. Y bueno, pues ¿cuál fue el inicio de este tipo de juguete transformable que para nosotros fue un icono? Fue la revolución que nos trajo los juguetes que se transformaran en vehículos, en naves, en armas. Fue... yo creo que los que lo llegamos a tener o los que llegamos a tener muchos más en la colección, creo que fue un sueño hecho realidad de haber tenido estos juguetes, ¿no? En nuestra colección dentro de... ¿Por qué? Porque marcó mucho. Y bueno, pues vamos a hablar del origen de ellos. Bueno, cómo llegan a México, cómo llegan a Estados Unidos, cómo llegan a América más bien en general, cómo llegan al continente americano. Bueno, pues en Asia, allá en Japón, hace mucho tiempo, para ser precisos, en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, hay un convenio de México con Japón. Hay un convenio. No regresamos. Hay un convenio de Japón con Estados Unidos. Y ese convenio es para empezar a levantar a Japón después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó devastada. Entonces, una de las cosas que se empieza a hacer es también levantar la industria juguetera. ¿Qué pasa? ¿A través de qué? Del latón. Entonces empiezan a través de las latas de atún, de todo el latón que llegaba a los japoneses, ellos lo trabajaban, lo elaboraban y empezaban a hacer los juguetes robotorizados. Fueron los primeros juguetes que fueron con sistema de robot, que eran a través de un sistema de reloj de cuerda. Así eran los robots de cuerda, pero los hacían en un tamaño gigantesco. Si no es que era como este tamaño, es una referencia únicamente de este tamaño, o más o menos de este tamaño, unos 30, 40 centímetros, inclusive hasta más grandes los hacían. Y eran de hechos a base de latón, con mecanismo de relojes. Bueno, esto empezó a hacer que los juguetes empezaran a tener más auge en el país de Japón. Bueno, ¿qué pasa después? Empiezan a surgir las compañías japonesas dedicadas al juguete, una de ellas es Takara Toys. Y bueno, Takara se encarga, Takara era como Mattel, una referencia de aquí de México, y Takara se encargaba de fabricar casi todo lo que eran las muñecas. Su línea era únicamente de muñecas, era para niñas, no había nada de línea para hombres. Entonces, en Estados Unidos ya existía G.I. Joe. G.I. Joe había surgido en Estados Unidos, y Takara consigue la licencia de G.I. Joe en Japón. Esto ya por los 60s, 70s empieza a surgir el auge de G.I. Joe en Japón, igual con su ropa, pero el G.I. Joe era del tamaño de un Ken, de los novios de Barbie. De ese tamaño, estamos hablando también aproximadamente como de este tamaño, era un G.I. Joe. Con su ropa, porque eran de tela, la ropa era de tela para fabricar los juguetes de G.I. Joe. Le hicieron un rostro más endurecido. Obvio, era un tema muy, muy controversial porque pues venían de la guerra, entonces sí era como que un poco delicado el tema de llevar a G.I. Joe para allá.
Entonces, de repente se viene la crisis de petróleo también allá en Japón. Entonces, debido a la crisis, empiezan a hacer más pequeños y más pequeños los G.I. Joe. Por lo mismo, entonces, de que el petróleo, que es la base para las figuras de plástico, empieza a costar más, a costear más. Entonces, empiezan a reducir costos, y llega un momento que crean el G.I. Joe, el molde de G.I. Joe, lo hacen transparente, así como este plástico, transparente como este plástico, así era. Entonces, debido a la crisis, empiezan a hacer más pequeños y más pequeños los G.I. Joe. Por lo mismo, entonces, de que el petróleo, que es la base para las figuras de plástico, empieza a costar más, a costear más. Entonces, empiezan a reducir costos, y llega un momento que crean el G.I. Joe, el molde de G.I. Joe, lo hacen transparente, así como este plástico, transparente como este plástico, así era. Pero imagínense en la figura o en el molde de un G.I. Joe, que les vuelvo a hacer énfasis, era como un Ken. Entonces lo hacen así transparente y se le veía todo el mecanismo robótico. Entonces, de ahí empezó a surgir el primer Transformer, que precisamente su nombre en japonés de ese muñeco que salió significaba transformación. Entonces, de ahí, como empieza la crisis de petróleo, empiezan a ser más pequeños, y los juguetes empiezan a ser transformables. Se empiezan a convertir en naves, en autos, empiezan a crearse los juguetes de esa manera. Y hasta que llega el momento de los 80s, que en los talleres de moldeo de Takara empiezan a crear y nace el primer Transformers, en este caso Optimus Prime, que no se llamaba así. Ellos ni idea tenían de ponerle nombre de Transformers. Ellos hasta que llegaron a América y lo vieron, porque Hasbro se enamoró de ellos. Hasta ese momento, cuando en una convención allá en Japón, se decidieron ir los directivos de la compañía juguetera estadounidense, van allá, y es el momento donde ven la línea y deciden traérselo a América. En América lo empiezan a meter, lo empiezan a crear, lo empiezan a moldear, le dan un nombre, le hacen un cómic, le hacen una serie, le ponen nombres a cada uno de los personajes que ya existían anteriormente y que realmente en Japón ya habían pasado de moda, pero en América se vuelven el boom. Y es así como nacen los famosos Transformers, dirigidos y comandados por el señor Optimus Prime. Dato curioso de aquí de los Transformers que les voy a decir: hay muchos que valen muchísima lana, si los hay. Fuera de su caja, luz, así como se les llama cuando están fuera de su caja, los muñecos o juguetes luz, tenían de ponerle el nombre de Transformers. Ellos hasta que llegaron a América y lo vieron, porque Hasbro se enamoró de ellos, hasta ese momento, cuando en una convención allá en Japón, se decidieron ir los directivos de la compañía juguetera estadounidense, van allá, y es el momento donde ven la línea y deciden traérselo a América. En América lo empiezan a meter, lo empiezan a crear, lo empiezan a moldear, le dan un nombre, le hacen un cómic, le hacen una serie, le ponen nombres a cada uno de los personajes que ya existían anteriormente y que realmente en Japón ya habían pasado de moda, pero en América se vuelven el boom. Y es así como nacen los famosos Transformers, dirigidos y comandados por el señor Optimus Prime. Dato curioso de aquí de los Transformers que les voy a decir: hay muchos que valen muchísima lana, si los hay. Fuera de su caja, luz, así como se les llama cuando están fuera de su caja, los muñecos o juguetes luz no tienen tanto valor. ¿Por qué? Porque se llegan a extraviar las piezas, se les llegan a perder algunos accesorios, traen muchísimos. Entonces lo ideal para que conserven su valor es manténganlos en la cajita
manténganlos dentro de su caja para que no tengan el detalle de que se lleguen a averiar o se lleguen a romper, porque es un plástico muy frágil. Hay unas figuras también ochenteras que son las que tienen más valor. Han salido ahorita unas nuevas ediciones a través y a raíz de las películas. Entonces, por favor, chicos, los que coleccionen ya sea de las actuales o de las ochenteras, créanme que ambos tienen mi respeto porque no son nada baratos, son unas colecciones algo caras, inclusive las actuales son algo caritas y la verdad son unas preciosuras. Yo lo único que les puedo decir es que yo estoy orgulloso de tener esta figura dentro de mi colección, a pesar de ya los años que tiene, lo tengo desde que era niño y de verdad para mí es un honor tenerla aquí, esta pieza de Optimus Prime aquí conmigo. Así que transfórmense más de lo que ves. Yo soy George Toys y nos vemos en la siguiente cápsula. Recuerden, la mejor edad es la niñez, pero sobre todo cuando tienes el dinero para comprarte tus propios juguetes. No lo olviden, esto fue George Toys y hasta la próxima.